Hola traders, ¿qué tal? Un nuevo vídeo trayendo la sección que más me gusta realizar en el canal, que es charlando con traders. En esta entrevista vamos a hablar con un trader que me parece de un perfil espectacular porque tiene información, ha estado haciendo trading en dos de los estilos de trading o mercados de más auge en habla hispana de los últimos años, que son las pruebas de fondeo y el trading en acciones americanas de small caps. Es alguien que desde hace mucho tiempo venía operando fondeo en futuros, en el Nasdaq, en el DAX, en diferentes tipos de futuros, pero en pruebas de fondeo, para luego desde hace un año saltar al mercado de small caps porque vio ahí la oportunidad de seguir creciendo como trader y escalar al máximo posible, teniendo resultados como los que estás viendo aquí en pantalla ahora mismo en solo un año de trading. Además, como veis, nos va a explicar un poco de qué trata su operativa en small caps, cómo realiza lo que ellos llaman reciclaje de acciones, donde, como veis, entran y salen muchas veces para intentar exprimir un movimiento lo máximo posible. Y vamos a aprovechar para indagar en estos dos mundos, ver qué es lo bueno y lo malo de las pruebas de fondeo, ya que él estuvo mucho tiempo operando ese tipo de mercado, y ver por qué es lo bueno y lo malo del trading en small caps en comparación a los futuros en fondeo. Así que sin más, os dejo con Sergio Pinelo, trader de futuros y a día de hoy day trader en small caps, para que nos cuente un poco cómo es su trading, cómo es su operativa, cuáles son sus estadísticas, cuánto gana, cuánto pierde, cuál es su win rate, todo aquello que nos venga a la cabeza, para que sigamos aprendiendo entre todos y que sobre todo disfrutemos de la charla. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Víctor, ¿qué tal? Nada, para mí es un placer estar aquí. El placer es mío, ya lo sabes, tío. Justo lo hablábamos ahora. Hace 3 años ya que viniste aquí al canal. Ha llovido mucho. Se nos ha puesto un poco la piel de gallina al pensar que ha pasado tanto tiempo. Entonces creía que era oportuno, y más tu situación actual, ¿no? Viéndola cómo has evolucionado, en qué punto estás ahora, que es increíble, que vinieses y así pudieses explicar un poco cómo va tu trading y que la gente también te conozca, porque igual hay mucha gente que ha llegado nuevo este tiempo, que no sabe quién eres y te puede poner un poco en contexto. Así que si te parece, puedes explicar un poco quién eres, de dónde vienes, cómo llegas al trading. Vale, pues yo llevo en el trading, hago ya 10 años, el 2026. O sea, llevo ya un tiempo Sí. considerable en esto, aunque la gente me vea joven. Empecé pues justo cuando arrancaba la carrera, la facultad, Ujú. que bueno, que es de económicas. Y aunque ahí no dábamos prácticamente nada acerca de inversión, de bolsa y tal, sí que al final está relacionado. Y con algún compañero de la facultad, pues hubo un día que vimos publicidad de un broker que daba un seminario gratuito aquí donde vivo, en Sevilla. Y la verdad que digo, bueno, no perdemos nada, vamos hacia allí y a ver qué tal, a ver qué nos cuentan, ¿no? Porque al final, quieras o no, está relacionado y al final a todos nos llama un poco la atención este mundo del trading, del dinero, de obtener dinero fácil, ¿no? Pues parece en ese momento. Y fui para allá y la verdad que desde ese momento, pues fue como un flechazo realmente del tema de poder hacer trading y poder vivir de ello. Obviamente con el paso del tiempo te das cuenta de que, porque claro, llegabas allí y había una sala y te ponían como ya operaciones con unas ganancias Ujú. eh, muy importantes que llamaban la atención nada más llegar al evento. Y bueno, sí que te llama la atención y a lo mejor quizás por eso pues sí que me hizo pues que me enamorara en ese momento de esto, ¿no? Y bueno, ahí empezó un poco en el 2016, poco a poco acompañándolo con la carrera. Lo bueno es que lo podía llevar bien, ambas cosas. No era una carrera de muchas horas de clase ni nada, así que podía llevarlo bien con ello. Luego en la época de exámenes sí que es verdad que dedicaba menos tiempo, pero bueno, era algo que sí que podía estar haciéndolo bien. No me, incluso cuando ya empecé a operar más lo que es la apertura americana, ya después de comer, pues yo ya estaba en mi casa tranquila, había comido, tal, Ujú. sin problema, ¿sabes? Y así fue un poco como fui empezando, mucho estudio y también ya un poco empezando a operar con algún broker que te daba algún bono de estos de la época, Sí. ¿sabes? Te daba algún bono o algo, cuentas demo, porque claro, yo ahí no tenía dinero para costearme en ninguna formación. Sí que es verdad que también había alguna que otra formación que veía que ya de por sí no me daba buena espina, porque sí que es verdad que para ese tipo de mensajes que dan, ya sabes, algunas academias, personas y tal, pues sí que ya no me fiaba, ¿no? Sí, Porque ya te vendían un tuviste, ya estilo de tuviste vida, ojo, ¿no? Claro, claro, ahí ya. está, Sí, sí. me vendían un estilo de vida y no tanto trading. Y ahí me olía a chamusquina, ¿sabes? Ujú. Pero eso fue un poco mi inicio.
y eso, no sé si quiere que te cuente algo Sí. más sobre... No, sobre todo mencionabas el tema de la apertura, entonces entiendo que tú llegas a ese tipo de evento, ¿no? De formación o lo que sea, de aprender. Ahí entiendo que te transmiten futuros, ¿no? Que es donde te has especializado tú, o era Forex o cómo era. Yo sí que empecé rápidamente con futuros, pero a lo mejor tuve ese primer año de estudio, sí que estaba a lo mejor operando CFDs y Vale. tal, pero sí que en el 2017 ya recuerdo operar los futuros del DAX, Ujú, del índice alemán, ujú, por la mañana, sobre todo en verano cuando no tenía clase, y luego la tarde pues ya me ponía a lo mejor con el Nasdaq o también con el DAX, ¿sabes? O sea, ujú. era un poco ahí, y tú ya tengo hace un poco de lagunas de ese Claro, claro, momento, hace tiempo. pero ahí está, hace tiempo ya. Ujú, Pero era un poco eso, ahí ya empecé con futuros y recuerdo ahí que no existían ni las cuentas de fondeo, ni los microcontratos, o sea, ya. era solo el EMIN y por tanto ahí yo sin capital, imagínate empezar con una cuenta de futuros que mínimo necesitarías a lo mejor 20.000, 25.000 dólares, Ujú, euros para operar eso, pues es una barbaridad y yo no tenía el dinero ujú, para ello. Y recuerdo empezar en demo y ya cuando empezaron a salir estas empresas de fondeo, o al menos yo cuando empecé a enterar, que fue a finales del 18 creo que fue o ujú. así, pues ya ahí sí que vi, digo, bueno, aquí ya sí que tengo una oportunidad porque son evaluaciones más baratas, me pueden apalancar y tengo opciones ahí, tengo chances, ¿sabes? Ujú. Y fue un poco ahí cuando ya sí que empecé a operar más, un poco, no en real, pero bueno, sí yo al menos invirtiendo, o sea, dinero mío, ¿sabes? Qué bueno, tío, qué bueno. Claro, la evolución que ha habido ahí ha sido, o sea, entiendo que fue autodidacta, ¿no? Por la, o sea, la falta de capital o lo que sea. Mm, Aprendías, entiendo, por internet como la mayoría de gente. sí. Llegas al fondeo y estás durante algunos años desarrollándote en futuros, en fondeo, operando por ahí, ¿no? O sea, ¿qué intervalo de tiempo fue desde que llegas a ese punto en el que ves que quizás en fondeo hay opción hasta la actualidad que ha saltado, como hablaremos después un poco también, a hacer small caps? ¿Qué intervalo de tiempo fue ese? Sí, entre el que inicié el fondeo, ¿no? Hasta que encontré small caps, te refieres, o ese Sí, proceso de tiempo, sí, ¿no? el proceso entre que llegas a un momento en que dices, vale, ya tengo que invertir dinero en esto, tengo que seguir adelante mi aprendizaje, pero hacerlo Vale. operando hasta la actualidad, ¿cuánto tiempo ha pasado, más o menos? Como veis, traders, el trading te puede cambiar la vida, pero como le ocurrió a Pinelo y nos ha pasado a todos, tardas muchos años, bastantes años, hasta encontrar aquel lugar en el que realmente puedes llegar a florecer. Todos hemos pasado por lo mismo, recuerdo hace 3 4 años cuando pasé por uno de los drawdowns más grandes de toda mi vida, y el que os aseguro que no importaban los backtests que había hecho de las estrategias, no importaba el tiempo que llevaba en los mercados, no importaba la confianza que yo tenía en mí mismo en ese momento, todo en ese momento, cuando tienes un drawdown que no sabes cuándo va a parar, todo empieza a tambalearse y empiezas a dudar de ti mismo, de la estrategia, del mercado, del trading y de todo lo que te rodea. Por eso yo voy invirtiendo paralelamente a mi trading desde hace mucho tiempo en el SP500, en ese caso en el ETF acumulativo del SP500, que es el VUA, en el mercados emergentes, por ejemplo, en el MSCI World, como estás viendo aquí en pantalla, por dos motivos muy básicos y que por desgracia la gente no entiende, y es diversificar y rentabilizar mi capital. Si de aquí 20 años, por lo que sea, paso por un nuevo drawdown, no soy capaz de hacer que mi trading siga tirando adelante, al menos sabré que muy mal tiene que haber ido las cosas para que o Estados Unidos, o la China, o India no hayan sido potencias hegemónicas a nivel económico y que por ende crezcan, haciendo que mi dinero al menos se revalorice. Por eso siempre os invito a que hagáis como yo y empecéis a invertir desde ya. Yo lo hago a través de Freedom24, como siempre os digo, para mí es la mejor plataforma que hay a día de hoy para invertir, está bien regulada, te ofrece todos los productos que necesitas para poder invertir libremente, más de 3.600 ETFs, más de 40.000 acciones, centenares de miles de clientes en toda Europa, atención en español, y además nosotros somos los dueños de los productos en los que invertimos, por lo que si el broker quebrase, en el caso hipotético de que eso fuese a ocurrir, que es muy difícil, nosotros seguiríamos siendo los dueños de los títulos que hemos adquirido. Además, para los que queráis empezar a invertir desde ya, tenéis una oferta aquí abajo que os dejo en un link de la descripción, como estáis viendo aquí en pantalla, en la que si abres una cuenta con Freedom24 y la recargas, te regalan hasta 20 acciones que pueden llegar a valer hasta $800 cada una de ellas, para que tú inviertas libremente y si consigues ganar con ellas, ellos te pagan ese beneficio. Así que no te lo pienses más, trader, clica en el link que te dejo aquí abajo, utiliza los códigos de regalo y empieza a invertir con las acciones gratuitas de Freedom24. Sí que es verdad que fue un tiempo largo. Yo realmente cuando empecé también a ver ingresos con el trading de futuros fue 2020 o así, en época Mm, de la pandemia y tal. Sí que recuerdo ahí ya pues hacer algún retiro que otro. mm, Al final también pues tardé en lo que es obtener un poco la consistencia, sentirte un poco ya de, vale, ya he hecho el primer retiro, ya espero que esto sea más llevadero, pues unos 5 años yeah. de trading. Al final he estado mucho tiempo en estudio, como comentaba antes, y mucho capital y aprendiendo, estudiando mucho. Como tú dices, de YouTube había bastante, bueno, bastante no, pero sí que había contenido ahí gratuito para ver, no tanto como ahora, pero sí que realmente se puede aprender por internet. Y ahí ya pues sí que
empecé ya a operar un estilo de estrategia, de breakout y tal, y estuve también compartiéndolo en YouTube durante bastante tiempo. Ujú. Y bueno, al final ahí sí que, junto con los directos y junto a lo que hacía extraoperativa, iba siendo retiros, no de forma constante, pero sí que iba siendo retiros. Incluso a final de año, pues sí que acababa el año en positivo. Pero eso sí que, sobre todo durante ese periplo, al final era un tipo de trading que, bueno, sabía que si venía una mala racha, pues, o un drawdown, era complicado de dar la vuelta, o era mucho más difícil, tardaba a lo mejor meses, ¿sabes? Ujú. Y así fue un poco como arranqué también como en el tema de YouTube, compartiendo directo todos los días y hablando con la comunidad. Y luego así durante 2, 3 años. Luego iba teniendo cada vez, ¿verdad?, más cuentas de fondeo, con Ujú. un copy trading replicando, tal, a veces mejor, a veces peor, meses en rojo, meses en verde, pero al final los números iban saliendo, pero Ujú. muy poco a poco. Ujú. Y luego sí que el 2024, este año anterior, sí que tuve un primer cuatrimestre del año bastante malo, no salían las cosas. Estaba también un poco quemado del tema de los directos y tal, de estar todos los días ahí, porque al final eso quema todos los días. Totalmente. Y fui al evento de Hola Trader también que tú estabas, Ujú. y sí que ahí conocí el mercado de small cap, que yo no conocía, no tenía ni idea. Y a partir de ahí, pues sí que me llamó la atención. Al final, realmente me lo metieron un poco como al inicio, cuando yo arrancaba en el trading, Sí. ¿sabes? Fue un poco así realmente. Pero bueno, ya tenía más experiencia Ujú. y veía que eran personas pues serias y que todo el mundo le respetaba. Por tanto, a partir de ahí, pues me puse un poco también a formarme. Ya tenía obviamente pues el capital para ello. Y creo que eso acortó mucho lo que es mi camino luego en este mercado. Y ahora mi situación actual es eso, estoy operando un poco también tengo varias pantallas, opero con small caps y tengo también abierto el NinjaTrader con el Nasdaq con cuentas de fondeo. Ujú. Estoy mucho más selectivo en ese mercado. A lo mejor cuando hay alguna noticia o a lo mejor cuando las small caps están más paradas, pues sí que tengo el Nasdaq como otro stock Ujú. más. Pero sí que es verdad que mi foco principal, porque realmente donde mm, sí que me he visto como completo como trader, de decir, "Buah, esto es mi sitio", son con las small caps en este tiempo que llevo ya operando con ellas, pues año y poco, un año realmente. Qué bueno, tío. Es espectacular porque, como te decía antes, me parece muy, muy interesante tu perfil porque toca dos quizás de los temas más, o de los mercados, no sé cómo decirlo, mercado por el small cap sí, pero fondeo quizás no es un mercado, sino más bien un tipo de operativa más fervientes, ¿no? Hoy en día en habla hispana, que mucha gente está interesada o en fondeo o en small caps. Es donde quizás yo, no sé si tú lo percibes diferente, pero yo noto más interés, ¿no? Por ambos lados, tanto por gente que quiere operar fondeo y gente que quiere operar small caps. Y el hecho de que tengas un perfil híbrido en el que tú vienes del fondeo, sigues operando fondeo y luego has llegado al mundo de las small caps y estás teniendo muy buenos resultados, como veremos luego, me parece muy interesante poderte hacer algunas preguntas con respecto a diferencias, similitudes, no sé, ventajas, desventajas, cosas que creas que puede tener sentido ahí. Entonces, digamos que tú vienes del fondeo, sigues en el fondeo, si quieres, indagamos un poco más por esa rama y luego saltamos ya a la parte más troncal, que son las small caps, para que la gente lo entienda en el tema del fondeo. ¿Tu operativa en qué se basaba? Es decir, tú operabas futuros en fondeo, pero ¿tenías algún tipo de operativa concreta? ¿Lo hacías de manera discrecional? ¿Cuantitativa? ¿Cómo era? Sí, yo futuro lo que hacía con cuentas de fondeo era, me ponía la apertura americana siempre. A veces sí que es verdad que operaba en la sesión europea, pero no muchos días, sobre todo cuando tenía facultad, que la acabé hace 3 años, sí, 3 años, 4. Y sí que ahí pues me ponía a operar con los futuros del Nasdaq, con breakouts que se daban en la apertura americana. O sea, si a lo mejor había una rotura que me gustaba y la estructura que tenía el precio pues era idónea para ello, pues me incorporaba a la tendencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Sí que es verdad que las evaluaciones iban muchísimo más agresivos en pasar lo que es la evaluación. Yo le comentaba al final que lo importante viene después. En fin, es un poco a lo mejor como también tú comentas que lo importante es luego tener ese colchón para luego, pues si tiene varias cuentas, pues en este caso financiadas, ya con la evaluación pasada, pues pueda llegar a ese retiro, ¿no? Y es un poco como lo hacía. Sí que es verdad, como te digo, que no tenía retiro todos los meses, pero sí que cuando había, por tener varias cuentas, pues sí que podía ser interesante, ¿sabes? Y esa era un poco mi rutina. Había días que no operaba, era una operativa muy, muy tranquila, donde a veces pues no había ni trading ni operativa que hacer. De hecho, por eso
también me inicié en el mundo de las small caps porque realmente vi que podía compaginarlo bien, Claro. ¿sabes? Ujú, Y encima ahora un poco lo que he hecho es subir la temporalidad para que todavía tenga menos entradas ujú, y porque también creo que, y buscar eso más. O sea, lo que he hecho un poco el cambio es perdón, subir el winning ratio también, subir perdón, el risk reward, bajarlo, ujú, subir el winning ratio y subir la temporalidad para poder compaginarlo ya mejor ujú, con esto. Pero es verdad que ahora mismo en esa etapa, o sea, etapa actual de futuro, sí que estoy un poco testeando. He hecho ujú, algún retiro, ujú, 2 retiros creo que he hecho, pero estoy un poco ahí sí que más en modo prueba, porque al final sí que es verdad que la estrategia la he cambiado. A lo mejor si antes entraba lo que es en el breakout o la confirmación, ahora entro en el retroceso, ¿sabes? Y alejo mucho más el stop porque sí que pienso que los mercados, en este caso futuros, pues sí que más manipulativos y te van más a buscar la liquidez, niveles anteriores. Le dejo mucho más espacio al stop y mucho menos al target, ujú. ¿sabes? Un poco lo que Total. hago. Ujú, qué bueno. Y entiendo que era discrecional, en este caso, la operativa Sí, que hacías era discrecional. sí. Cuando entiendo que en Small Caps también te has pasado un poco esa visión más discrecional del mercado, ¿correcto? Vale. Sí. Y si eres un trader discrecional en fondeo, ¿crees que de alguna manera, si la gente, por ejemplo, que nos esté viendo, hay alguien que, como tú, ¿no? que tiene mucha experiencia en ese tipo de entorno, como el de los fondeos, el fondeo durante muchos años, ¿crees que de manera discrecional se puede llegar a ganar mucho dinero en comparación quizás a un mercado como las small caps o son brackets distintos? ¿Me explico? Porque al final la escalabilidad que veo en las small caps es muy alta por su propia idiosincrasia, ¿no? Porque lo que se puede llegar a generar ahí, pero en el fondeo quizás en mi visión, que es totalmente neófita en esto, lo veo mucho más capado porque necesitas pues cuentas mucho más grandes, no sé, lo veo un poco más capado a nivel de escalabilidad. Tú que tienes estas visiones, ¿cómo lo ves eso? ¿Ves que el fondeo se puede crecer tanto como otro tipo de mercado o está más capado? A ver, yo creo que se puede crecer porque al final estamos pagando una pequeña cuota y nos están apalancando, bueno, no sé, por 5, Uh -huh. por 10 incluso. No, por 10 no tanto. Pero sí que está más capaz en el sentido también de que, porque al final yo siempre lo comento en mis vídeos y tal, de que al final también es muy importante el trabajo del trader en seleccionar una buena empresa de fondeo, porque ya hemos visto casos donde yo mismo me comí alguna que otra que, Claro. que desaparece. Uh -huh. Y eso es muy importante el trabajo, la diversificación, de elegir entre varias empresas que consideremos serias. Uh -huh. Y luego el tema de poder replicar o incluso que alguna te pueda banear por lo que sea o que, no sé, hayas retirado mucho y puede pasar. Pero bueno, si estás diversificado, tienes varias cuentas y, no sé, retiras de una 2.000, otra 3.000, otra 5.000, si son empresas serias que al final estas empresas ganan mucho dinero, pues no creo que ocurra gran cosa. Y yo lo que sí recomiendo, pues yo siempre lo digo que para el tema de futuro sí que el fondeo lo veo la mejor opción, sobre todo para aquel trader que quiere empezar con bajo capital, pero que no se me entienda, ¿sabes? Pero que tengas un colchón ahí y puedas ahí hacer pues un periodo de tiempo en el cual a lo mejor pues no sacar las cosas, pero sí que a largo plazo o a medio plazo pues sí que puedas costear esos costes que has tenido con la evaluación. Y yo un poco como tú también haces el tema de las evaluaciones, sí que voy mucho más agresivo. Y luego ya en este caso, pues sí que sigo yo también agresivo en lo que es la cuenta financiada, pero no tanto, ¿sabes? Sí que Uh -huh. ahí tiene un poco más de lógica. Ok. ¿Y crees que de alguna manera, ahora que conoces los dos mundos, si volvieses a empezar, empezarías también de manera híbrida o irías directamente a small caps o empezarías por el Yo, fondeo? yo es que yo creo que si empezara con Small Cap hoy día y no tendría experiencia con Ya. otros mercados, Uh creo -huh. que no hubiera hecho lo que he hecho hoy ni de broma. Porque al final futuro sí que me ha dado algo muy bueno y es un poco el conocimiento del mercado, de Uh la -huh. acción del precio. Y sí que considero que Molcas en este caso sí que es un poco más noble el precio en ese aspecto de que, bueno, los soportes funcionan mejor, resistencias también funcionan mejor. O sea, como que es un mercado que veo más aprovechable en ese sentido, ¿no? Que se puede realmente sacar de las cosas que hemos estudiado en el día a día del análisis técnico, pues sí que creo que es mejor. Y luego el tema de que eso también es muy bueno, porque al final el fondeo, aunque sea dinero en muchas ocasiones demo, o Uh -huh. sea, dinero simulado, sí que es verdad que al final, aunque sea simulado, tú el verte que un día has ganado 2.000 o 1.500, quieras o no ahí, te forja también como trader y hace que te muevas en cifras Ya. que luego en Small Cap a mí me ha costado menos llegar porque ya estaba un poco acostumbrado a ello, ¿sabes?
Y eso noto mucho, que hay traders de small cap que sí que lo hacen muy bien, que tienen una estrategia consistente, que su curva es para arriba, pero les cuesta mucho escalar. Creo que es un poco por el miedo, no tanto a perder un día 50, sino porque su curva, ¿sabes? Sí. Se Ujú. vea mermada. Y eso veo que pasa mucho. Y, y eso yo sí que empecé con small cap, con riesgo bajo, pero sí que luego pues pude escalar más rápido o realmente no me dolía tanto cuando tenía un día de pérdida como podía pasar, ¿no? Mm. Sí, ya tienes ese limitador desbloqueado, ¿no? Por así decirlo, que Claro, ya y hasta, claro, eso marca mucho la diferencia, como tú dices. eso, eso marca para mucho la diferencia. Ujú. Y yo mismo lo he notado en mi caso y también en de otras personas que sí que veo que a lo mejor les cuesta un poco más el tema de escalar. Y creo que es un poco por eso. Y eso, y el tema también del conocimiento del mercado, como que he estado en el trading en modo difícil Ya. todos estos años previos. Y Ujú. como que ahora sí que veo que todo ese esfuerzo pues está dando sus frutos ahora, ¿no? Totalmente. Eso lo escucho de muchas personas, es en lo que hacen ese salto a las small caps y que vienen de Forex, de CFDs o de futuros, y hablan de eso, ¿no? De ese modo difícil en el que, claro, los patrones son mucho más nobles en las small caps, los movimientos se generan de manera un poco más natural y al final estás combatiendo contra retailers reales, ¿no? Que no hay tanta manipulación y eso hace que cuando Sí, tú estás acostumbrado a operar en mercados en los que están todo el rato yendo contra ti a machete, cuando llegas a un mercado como las small caps, quizás ya estás aprendiendo, ya estás curtido, ¿no? En batallas. Entonces es mucho más sencillo poder exprimir movimientos, poder saber dónde colocar los stops correctamente y asumirlos y luego escalar el riesgo, ¿no? Que eso es la clave sin duda. Eso me parece muy interesante. Y ya para acabar el tema del fondeo, también quería decirte que, porque seguramente, de nuevo, aquí hay mucha gente que estará aún haciendo fondeo y quiere escuchar un poco de una visión como la tuya. Hablabas de empresas. A día de hoy, ¿tienes alguna idea o algún consejo que tú hagas para seleccionar empresas? Porque yo, por ejemplo, he visto que es muy importante eso, no saber encontrar cuáles son aquellas empresas que realmente no te quieren, todas son puñeteras en el sentido de que todas tienen sus objetivos y es obvio, pero que al sí. menos te ofrezcan cierta, no sé, más libertad o más facilidad a la hora de operar o de retirar. ¿Tú tienes alguna idea de eso? Sí, yo lo primero que me fijo realmente es un poco quién está detrás. O sea, eso para mí es clave. Ujú, Porque ya a lo mejor que el CEO en este caso no sepamos quién es o no muestre la cara y ujú, tal, ujú, ya eso para mí es una red flag importante. ujú, Luego, vamos, eso para mí es lo más importante. Luego, obviamente, ver que las evaluaciones pues no tienen reglas mega absurdas, ujú. que algunas ya de por sí son un poco, tienen controversia, pero bueno, las típicas reglas que suelen tener pues las empresas de fondeo punteras. Ujú. Y también incluso desconfiar de aquellas empresas que te venden el oro Claro, y pagas $20 y luego pues como que ves que todo es muy bonito y cuidado porque luego a lo mejor sí que puede haber problemas a la hora de tener algún retiro. Así que yo un poco lo que más miro, que no, en este caso, pues que haya una estructura detrás, que veamos que es una empresa seria, que luego veamos que las evaluaciones pues no son tan complicadas de superar y que tampoco tenga reglas inexistentes, porque al final veríamos ahí que pueden hacerle un roto a la empresa que se queda a lo total. mejor ilíquida. Ujú. Y, y eso sí que es un poco, porque al final es lo que tú dices, esto es un negocio para las empresas, que obviamente pues ganan en su mayoría con el tema de las evaluaciones y tal. Ujú. Sí que conozco de empresas que te pasan algunas a real, pero bueno, será algo muy ínfimo. Ya. Pero bueno, también pueden ganar por ahí y yo de hecho también en la empresa que veo que tiene esa opción y veo que traders que están en real, la verdad que me gusta porque al final ahí también pueden sacar por ahí también Ujú. el rédito y al final ahí ganan todos, gana Ujú. el trader y gana en este caso la empresa. Y sí que algunas, al menos yo las que trato de decir, sí que tienen esa opción que también que mola, ¿no? Totalmente. Y luego creo que más o menos ya, bueno, que tenga un buen soporte, que te conteste cuando, Sí, digo que son lógicos. eso es Pero necesario, bueno, sí. hay algunas que tardan en contestarte días. Ujú. Pero eso, realmente son esas tres cosas, Qué bueno, más o tío, menos. qué bueno. Y haciendo un poco de salto hacia el tema de las small caps, a día de hoy, porque no lo conozco, ¿hay empresas de fondeo de small caps? Sí que hay una, Ujú. ay, me lío con el de Trade Pool, creo que se llama. Ah, sí, de Trade Bull, ¿no? Sí. Sí. Y para el tipo de operativa que yo hago, que es más de reciclaje, que ahora hablaremos si Ujú. quieres, creo que no va bien, pero porque te exige un mínimo en este caso de profit de 10 centavos o algo así. Ujú. Y yo como hago una gestión muy activa en este caso, sí que Ujú. pasa una operativa pasiva a una gestión mucho más activa, Ujú. mucho más scalping.
pues no es viable. Sí Ujú, que para short, típico short de, a lo mejor de data, ujú, de entrar al mercado y luego pues al cierre ujú. sacarte, ahí sí que podría valer. Y tengo pendiente mirarlo, básicamente porque la gente también me lo pide y ver un poco cómo poder en este caso pues ver si es posible utilizarlo o ver de qué manera se puede en este caso usar, ¿no? Para poder en este caso los traders está ese fondeo, porque mucha gente lo pregunta, ¿no? Ujú. Al final, lo bueno del fondeo y de las embolcas es que al final sí que es verdad que no hacen falta capitales demasiado grandes para comenzar. Ya. Como te comenté al principio con futuros, los E-mini al principio haría falta mínimo 20.000, 25.000 dólares para Ujú. operar. Aquí con fondeo realmente, si tienes un colchón a lo mejor para fondearte, yo qué sé, 10 cuentas, pues a lo mejor con 2.000 o Ujú. así. Y igual con Smallcap, como yo empecé con una cuenta de 2.000 dólares, pues sí que puedes hacer cosas. Ujú. No es fácil, pero sí que puedes empezar a ver esos primeros retiros y que puedas costearte esos costes, que al final es lo importante, ¿no? Salir en beneficio. O Totalmente, sea, tío. Ujú. y es un poco eso. Ujú. Claro, porque mucha gente en tema de small caps, quizás no lo sabéis algunos, pero creo que la mayoría que os dedicáis a esto sí, hay el PDT Rule, por lo tanto te exigen en la mayoría de los brokers un mínimo de 25.000 dólares para Sí, poder abrir tu cuenta y operar con ellos. Pero hay otro tipo de brokers también que te permiten empezar con menos, ¿no? Y entonces eso te permite operar con céntimos y así practicar un poco hasta que alcances ese exacto. de esto, ¿ok? Sí. Y también el tema de las prop firms, porque mucha gente, hablando de pruebas de fondeo, luego existe también las props clásicas al uso, que es donde todo el mundo empezaba. Hace poco hablé con CF Iglesias, por ejemplo, que os invito a que veáis la entrevista, Mm. que él empezó por la típica sala, ¿no? La típica oficina de trading donde tienes una prop al uso que sí que te permite operar su capital, que te paga los rebates, que de eso no te interesa, no es algo que hayas planteado participar en algo similar. La verdad es que, o sea, no he pensado en ello, sinceramente. Ujú. Realmente no, o sea, sí que he visto que ahora está también, en este caso también Joel, Xavi también están Ujú. montando lo que es una oficina, pero no es una profin al uso. Ujú. Realmente no porque, o sea, como te he comentado, como se puede empezar con capitales no muy grandes, Ujú. al menos a mí no creo que me haga mucha falta, pero sí que a lo mejor para aquellos traders que no dispongan de ello o quieran empezar primero gestionando capital de terceros, Ujú. pues es una opción. O sea, yo no sé aquí en España si hay alguna Ya. ahora, pues Ujú. no, pero es una opción que es, cuanta más opciones tengamos los traders, pues siempre digo que mejor. O sea, Total. Ujú. pero actualmente no, la verdad que Ujú. no. Qué bueno, tío, qué bueno. Es que al final, no sé cómo lo ves tú, pero creo que tenemos una visión similar en que en los últimos 10 años, como tú bien dices, de trading ha evolucionado muchísimo esto, porque antes era mucho más complejo empezar en el trading y realmente tener resultados, porque sí que necesitabas más capital, tenías que acceder a un tipo de trading retail en el que necesitas capital para poder sacar algo de rendimiento. Pero poco a poco, a medida que han salido nuevas empresas, nuevas fórmulas para poder empezar con poco capital, ya sea los micros en los futuros, ya sean las pruebas de fondeo, ya sean las prop firms, yo qué sé, hay las empresas de capitalización de terceros, cada vez te das cuenta de que hay más fórmulas para poder acceder a ganar dinero con poco capital. ¿Tú eso lo ves igual en estos últimos 10 Sí, años? sí, como que se ha democratizado, ¿no? Sí. Que antes era para unos pocos y ahora parece que cualquiera puede operar, incluso con una cuenta de... Total. Puedes invertir 100 dólares y tienes ahí por ejemplo, tu fondeo, ¿no? Sí Totalmente. que las barreras de entrada han desaparecido, se han destruido y ahora hay que elegir pues la opción que Ujú. mejor te venga. Yo soy muy partidario de que al final yo he visto a muchos traders ganar de diferentes formas en Ujú. diferentes mercados. Y de hecho, el que critica o algo dice, no, esto es imposible ganar, tal. Bueno, Ya. a lo mejor. Imposible seguramente no será y hay alguien que le esté sacando Ujú. dinero. ¿Que sea más complicado o no? Pues sí, obviamente sí, habrá mercados más complicados o a lo mejor que a alguien se le dé mejor una cosa que otra, eso es como todo. Sí. Pero sí, se ha democratizado y es bueno y creo que seguirá haciéndolo. Por ejemplo, en este mercado de small caps, como dice, leí una noticia que a lo mejor quitan lo que es la regla esta apetitivo, la Ujú. bajan a 2.000 dólares Ujú. y yo creo que eso va, si ocurre, va a ser Una revolución, ¿no? una revolución increíble y a lo mejor el mercado cambia un poco, pero más liquidez para entrar seguro y a saber, ¿no? Total, tío. Así que yo creo que todavía el trading tiene mucho que decir y va a más. Y las fondeos igual, las cuentas de fondeo yo creo que están aquí para quedarse y habrá que ver si meten alguna regulación o algo, que seguramente algo acabe llegando. Ujú.
pero yo creo que eso va a ser bueno y quizás quite un poco la morralla que hay de empresa, que es verdad que, no sé, ¿qué opinas tú? Pero de Mm. futuro sí que es verdad que suele haber Sí. mejores cosas, mejores Ujú. alternativas Ujú. que, que el mercado de Forex. Pero bueno, habrá que estar pendiente y a ver qué sale de ahí. Sí, el problema, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, que en divisas y CFDs hay mucha morralla, porque es más fácil crear la infraestructura y te ofrecen más, las Sí, empresas te ofrecen más facilidades para financiar de todo el rollo, pero bueno, también lo que veo es que las pruebas, en futuros, por ejemplo, veo mucha gente que sigue operando de manera tradicional en lugares donde no debería, ¿no? Entonces, desde mi opinión, en futuros lo que veo es que tienes unas reglas de tiempo, de drawdown dinámico muy estrictas, que son muy difíciles de abordar en una operativa tradicional, en la que tú dices, no, yo tengo mi sí, drawdown, tengo mi stop fijo, tengo tal. En CFD sí que veo que por ahí hay bastante camino, porque lo he analizado mucho, porque te dan, como saben que la mayoría de gente pierde ahí, te dan facilidades, ¿no? Te dicen, bueno, tú abre una cuenta aquí por 200 o 300 dólares, que pon un drawdown estático, porque sé que la mayoría perderán en divisas y CFDs, porque es muy complicado ganar ahí, especialmente en day trading. En cambio, en futuros, donde sí que hay más ventaja a nivel de day trading, sí que empiezan a acotar más para intentar limpiar a la gente, ¿sabes? Entonces, creo que hay ventajas, por un lado, de que en los futuros hay más serias, hay lugares donde quizás es más difícil crear empresas fraudulentas, pero las normas son mucho más complejas, son más difíciles de abordar desde una operativa tradicional. Hay que adaptarte al modelo. En cambio, en CFDs hay mucho más marronero, hay más gente, hay canallas que quieren estafar, pero sí que es cierto que da mucha más libertad porque, por eso, ¿no? Porque saben que la mayoría ya, por sí mismo, por el trading, sí. ya pierden más, ¿sabes? Sí, sí, yo lo veo así. Y de hecho, a raíz del vídeo que sacaste tú con... ¿Cómo era Vicente? Sí, Vicente. Yo mismo también estoy queriendo adaptar cositas y porque realmente veo que para una operativa tradicional como la que yo hacía antes, sí que puedes verte alguna vez con algún retiro, pero no algo constante como a lo mejor puedes ver tú, ¿no? Y eso sí que es algo que yo también estoy estudiando y viendo y a ver cómo puedo compaginarlo, ¿sabes? Es un Y mundo. me parece interesante. Al final es entender el negocio y tratar de ganarle, Sí, sí. pero sí que es interesante y eso, y es una opción más a valorar también. Total, tío, total. Saltando a lo que personalmente a mí más me llamas últimamente, porque creo que es lo Sí, que está más ferviente lo que digo. Tío, las small caps estás teniendo resultados espectaculares. Hemos pasado un poco por tu trayectoria, hemos visto cómo se ha evolucionado. Hemos visto que para mí algo clave, como tú bien dices, que es que te has curtido en otros mercados hasta llegar aquí. Porque también no quiero mal lanzar el mensaje, no sé si piensas lo mismo, porque tú al final te rodeas con gente también que tiene mucho éxito en las small caps, que parece más fácil de lo que es. En el sentido de que al final hay un poco de sesgo de superviviente de ver gente como tú o gente como otros sí, que ya lleváis mucho tiempo en otros mercados peleando, luchando muy duro para que luego llegue aquí y evidentemente los resultados florecen, pero no porque esto sea fácil, sino porque ya lleváis acumulado mucha experiencia y entonces es más sencillo pasar por el filtro del ganador, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tú a día de hoy en las small caps, ¿puedes explicar un poco en qué momento estás, cuál es tu flow actual, en cómo te encuentras, para que la gente tenga un poco de contexto? sí, te explico. Bueno, primero estoy de acuerdo con lo que dices, al final la experiencia hace muchísimo y también el tema, pienso el tema de la formación, de formarte y tal, creo que agilizó mucho mi camino. Uh -huh, Y el tema de Smallcat, yo como comenté, empecé en julio del 2000, no, julio no, junio, mayo del 24, uh -huh, típico, ¿no? Estuve un poco formándome con la teoría, estuve con Edu, uh -huh, me formé en el Delta y ahí fue un poco mis primeros pasos y entender un poco el funcionamiento bueno, del entorno de las Smallcats y un poco la estrategia. Y luego vi bueno, me faltaba algo más, porque ahí sí que es verdad que operaba, pero no tenía alguien que me corrigiera los errores. uh Y -huh, vi que comenzaba formación Xavi Comas, que uh -huh, sigo estando en su grupo hoy día. uh -huh, Y ya pues desde ahí sí que el ver operar día a día, y en este caso pues yo también asistir a algún tipo de coaching que tienen también, donde explican un poco pues lo que es las dudas, dónde estás metiendo más ahí, por qué no te rotas aquí tanto de la posición, pues sí que ahí lo encontré y a partir de ese momento pues bastante bien, la verdad. Sí que empecé, en este caso, como te comenté, me bajé al barro, estuve con una cuenta de $2000, que fue con lo que arranqué, y estuve operando pues con un riesgo muy, muy bajito, a lo mejor de $50 al día. uh -huh, Significa que si llego a ese stop, pues dejo ya directamente de operar. Es como el daily loss de uh -huh. las empresas de fondeo.
Y estuve así y lo bueno es que he ido escalando la cuenta y no he hecho ningún depósito más desde... Bueno, hice uno en... Es que claro, yo como empecé con una cuenta de 2000 estuve operando mayo, junio y sí que es verdad que estaba restando, pero aparte tenía un capital a lo mejor de 1000 y pico Ujú, y luego sí que tuve que añadir $800, pero al final eran 2200, ujú, ponte. Y a partir de allá septiembre sí que no... Lo tengo explicado en un vídeo de todas maneras también de cómo lo fuimos haciendo mes a mes. ujú, Y ya a partir de ahí, pues ningún depósito y en este caso, pues cada mes creciendo, como la cuenta iba creciendo, pues bueno, aumento el stop de 50 a 100, de 100 a 150, 200 y ahí mes a mes, mes a mes, mes a mes, siempre haciendo lo mismo. Cada mes obviamente siendo mejor, porque al final este mercado lo que tiene es que como tiene tanta cantidad de oportunidades, sí que como que aprendes de manera exponencial, ¿sabes? ujú. Y, y eso, pues es un poco así como lo he estado haciendo, Qué bueno. creciendo la cuenta y creciendo en este caso el riesgo Ujú, nominal, vaya. ujú, Al final el porcentaje es siempre más o menos lo mismo. ujú. Si quieres, para poder, no sé si lo tienes ahí preparado, para compartir algo de pantalla para que la gente, mientras hablamos de esto, pueda ver más o menos lo que haces o qué resultados tienes. Pues mira, si quieres le enseño aquí a las personas lo que he ido, o sea, lo que estaba hablando Ujú, o los números, ¿vale? Yo empecé esta cuenta en el 24, en julio, y como voy comentando, o sea, aquí obviamente pues iba a un riesgo bastante bajito, a lo mejor ujú, de $50 o así, ujú. ¿sabes? O sea, digamos aquí tenías esos $2000, ¿no? Y con un riesgo diario de $50. Sí. Ujú, Claro, y a lo mejor un día muy bueno, pues hacía eso, unos $50, ¿sabes? Un día muy, 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 muy bueno. A ujú, lo mejor tenía 2 o 3 días al mes. ujú, Es verdad que aquí sí que se me fue la mano, pero al ujú, final es que lo que digo, al principio como también es una operativa tan diferente el tema de dónde colocar el site, dónde estopear, aquí como que tienes que ser tú más activo en ese aspecto, al ujú, menos de como yo lo hacía en futuro. Y aquí se me fue y no me di cuenta de lo que llevaba perdido y de hecho creo que fue el único día que estopea con un trade o prácticamente un trade, ¿sabes? Que fue ujú, y este fue el primer mes ya, como digo, más en serio. Y eso, luego fui poco a poco, estos primeros 3 meses sí que los tomé un poco como para ver cómo iba y si estaba haciendo un poco de suerte o realmente ujú. era algo ya que sí que podíamos escalar. Y Pero, fue a partir, sí, pero dime. son resultados muy buenos igualmente. Es decir, al final con una cuenta de dos Sí, mil trescientos sí, sí. dólares al mes, me parece brutal en comparación a lo que se puede llegar a ganar en otros lugares. Sí, y además mucha gente dice, porque aquí es verdad que sí que algo que tiene las Smolcas una desventaja que yo veo es que tienes que pagar por plataformas de otro mercado Ujú, mucho más coste que, por ejemplo, futuros o forex. ujú, Y lo bueno es que yo ya estos meses pues ya me costeaba eso, ¿sabes? Y eso claro. quieras o no, pues ayuda. Ujú. Porque los Y costes más o eso, menos mensuales que tenías en ese momento, que debían ser de plataforma bueno, y... aquí yo tiré por lo más básico, o sea, Ujú, empecé con una plataforma que era más económica que la que uso hoy día, que ujú, era Sterling, ujú, y utilizaba, porque aquí tienes, creo que, si no me equivoco, tienes como tres paquetes de datos de mercado. Está el Nasdaq, el NYSE ujú, y Amex, creo que se llama. ujú, Y yo únicamente tenía la del Nasdaq, que realmente te cubre el 80% o 70% mínimo de los stocks que te damos en el día a día. ujú, Y eso más o menos de coste, pues era al mes unos $100 o así, ujú, ¿sabes? Y así yo un poco eso, yo ya te digo, yo empecé, me bajé al bar ujú, totalmente, empecé con un riesgo muy bajo, con una cuenta pequeña y seguía haciendo futuros por otro lado y así fue un poco como lo iba haciendo. Es verdad que recuerdo los primeros meses que incluso hacía operativa en directo en el Open ujú. en Molcas y futuros y me volví loco. Digo, eso tarde una semana, digo, mira, Claro. ya esto sí que es una señal, me estaba yendo bien con esto y digo, Ujú, voy a centrarme en esto, al menos estos 6 meses del 24 ujú, y, y mi objetivo era ser rentable en esos 6 meses. Lo que pasa que luego, claro, fui yendo a cada vez a más. ujú. Prácticamente todos los meses he ido ganando mínimo igual o un poco más. Qué Aquí ya bueno. fue 500, ¿sabes? Aquí ya fue 800. Creo que en diciembre ya hicimos más de 1K, casi 2K. Qué bueno. O sea, De hecho, aquí fue cuando te vi en el evento Ah, sí. de diciembre Ujú, ujú, y ya aquí como que fue un mes bastante, ujú. bastante bueno. O sea, tardaste unos Y 5 o ya 6 pues, meses en tener un resultado como de sueldo, por así decirlo, ¿no? De esos $2000. exacto. Está muy bien, Sí. 6 meses. Muy, muy, muy rápido. Sí, y además fue un poco cuando ya dije, bueno, ya lo que es la formación, ya sí que me noto, me veo ya capacitado, ¿sabes? Para Ujú, estar ya, vamos, que sigo en el grupo de traders, pero sí que ujú, ya un poco, pues no tanto en modo formativo, ujú, ¿sabes? Pero sí, yo estuve eso, ¿no? Unos 6 meses más o menos en modo más formativo ujú. y,
y eso ya pues el 2025 sí que ya vi algo mucho más consistente, escalable. Y es lo que te comento a diferencia de futuro, que sí que veía éxito, pero algo más, no tan constante, Ya. ¿sabes? A lo mejor en el futuro pues había meses alternativos que sí que eran break-even o ganaba muy poco o a lo mejor perdía. Ujú. Aquí sí que he encontrado de momento esa consistencia y hasta el día de hoy, agosto, pues no tengo ningún mes en rojo de momento. Qué bueno, tío. Y puedes mostrar, por ejemplo, no sé si lo que quieres mostrar tu resultado actual, en qué cifras te encuentras, que la gente pueda ver en cómo ha Sí, ido la evolución. sí, yo en enero ya creo que tuve un stop aquí ya creo que era un stop de casi $800 o así, Ujú, lo que es la R. ujú. Diría que era, ya es que no me acuerdo bien, pero creo que era $800 o así, o incluso menos, 600. Y a día de hoy pues estamos con una R, en este caso un riesgo diario de 4.000. Qué bueno, tío. Y a No. día de hoy pues estamos a mes récord, Ujú. porque ya el mes pasado hicimos las 10K. Y este mes pues bueno, es verdad que se puso complicado, la semana esta de junio, la segunda completa. Ujú. Pero bueno, como digo, va por racha, tengo drawdown, pero sí que creo que también la confianza ayuda, obviamente ayuda muchísimo y lo supero con relativa facilidad. Luego, Ujú. como digo, el tema también de estar en el grupo de trade, de rodearte con gente que realmente es mejor que tú, que te inspira, que te ayuda a no relajarte, a crecer, ¿sabes? Eso es Totalmente. algo que para mí también muy importante, el tema aparte de la formación, el tema de rodearte de traders que te aportan, que te suman y que también cuando vienen mal dadas, pues te dan un golpecito a la espalda de venga, para adelante, ¿sabes? Eso es muy importante Ujú. y es algo que tampoco yo hacía, porque yo antes iba mucho a mi bola. Ya. Ujú. Eso Y para mí es clave, lo que dices, porque sí, al final, viendo tus operar. resultados, no es lo mismo superar, por ejemplo, 2 días, ¿no? De esos menos 7.000 que vemos ahí en esa segunda semana de agosto, aunque tengas buenos resultados mentalmente, es complejo. Y tener gente a tu alrededor que está haciendo las cosas bien, que como tú, pero que quizás está en un punto mentalmente más sólido, más robusto, para poder decirte, oye, tranqui, que esto es normal, que lo has hecho bien en otras ocasiones, para que no te metas en tu propia cabeza y en tus, no sé, las inseguridades que todos tenemos muchas veces, ¿no? Decir, ostras, si me he Sí, equivocado, si no, eso me parece clave absolutamente. sí, sí. Y aparte eso, que te complemente, porque vamos, yo opero que lo conoce, Alejandro Valverde, Ujú, claro. operamos los dos y eso, y él a lo mejor en el lado short es mejor que yo Ujú, y me complementa en ese sentido. Y en el lado long, pues yo soy mejor, a lo mejor que él y le ayudo en ese lado. Y creo que eso al final ayuda mucho ujú, y es muy bueno. Y esta, por ejemplo, si quieres ver la curva ujú, desde que comencé, ujú. a ver, aquí están, reports. Mm, aquí. Y esta es la curva desde que arrancamos. Espectacular, espectacular, totalmente. Cuando la ves, estás, ¿cómo ves el proceso? ¿No? Decir, ostras, ahora que estás en ese punto arriba del todo, cuando estás exponencial, ¿cómo sientes ese proceso? Yo la verdad que he disfrutado muchísimo el proceso. O sea, eso es algo que también le digo mucho a las personas, que hay que disfrutar del proceso, aunque al principio realmente no veamos dinero Ujú, en ese sentido, porque pues yo recuerdo un día de estar, pues claro, estar tragando en un aeropuerto ujú. y de hecho lo subí el vídeo al Instagram hace pocos días y demostrar, bueno, una ganancia de $20, tal, no vi nada en el mercado, como que, claro, claro, y ahí ves un poco de eso, hostia, es que ahí estaba disfrutando tela del proceso y joder, ahora ver esto, pues sí que realmente pues mola Total. Ujú. y, y nada, y realmente lo que pienso es que esto no va a quedar aquí y que realmente quiero seguir escalando porque creo que se puede y estoy en el entorno con la estrategia adecuada, con las personas adecuadas para seguir haciéndolo, ¿sabes? 100%, 100%. Y eso que hablas Pero de, sí. de estrategia, perdona, ¿podemos ver un poco tus estadísticas de la estrategia que tienes ahí arriba? Mm. Esto de aquí, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Lo que entiendo, lo que he visto también es que hacéis muchos trades, porque al final tú haces un tipo de operativa que es ese reciclaje, ¿no? Ese big picture. ¿Cómo puedes explicar para que la gente entienda cómo es tu operativa en un día a día, por ejemplo? Sí, pues mi día a día básicamente yo me pongo en pre-market lo que es a operar y normalmente es cuando saltan los stocks con las noticias que puedan ir saliendo Ujú, o por lo que sea, empieza a saltar una acción y ahí sí que ya normalmente nos empezamos a posicionar en el lado de las compras. ujú. Cuando hace algún tipo de breakout, empieza a aparecer volumen,
la noticia también la empiezo a mirar a ver si es importante o no, pero es todo muy rápido. Ujú. Y empezamos a entrar siempre en lo que son en este caso, los retrocesos dentro de esos breakouts que va haciendo con volumen, ¿no? Vale. Y luego ya sí que en el Open normalmente las acciones empiezan ya un poco a relajarse, ya la noticia ha sido digerida, ya empieza a haber a compradores atrapados en niveles más altos y ahí es cuando realmente suele iniciar un poco el periplo bajista, Ujú. normalmente. Ujú. Que a veces no, a veces a lo mejor es una acumulación, sigue tirando para arriba, rompe y ya ahí sí que vuelvo a intentar el lado, en este caso alcista. Pero normalmente un día normal, estándar, es un poco eso. De hecho, yo al principio sí que el lado alcista era algo que me gustaba mucho, el lado long de comprar, porque al final venía de un mercado de futuro que casi siempre hacía long Ujú. o me gustaba más, en este caso, el buscar las compras. Y sí que al principio con este mercado sí que me daba un poco de respeto el lado short, no sé por qué, pero me daba con el tema del squeeze, que te Bueno, pueda que te lógico. jalte, Sí, sí. exactamente. Ujú. Y nunca lo dejé, y menos mal, porque ahora está pasando un poco lo contrario, ahora está pasando que en este caso las compras, pues sí que, vamos, podemos verlo por aquí, Ujú. sí que la curva de los long está un poco más, mira, ve, está un poco ahora en drawdown, Ujú. y la de los short, pues, a ver Es aquí, la que ha equilibrado un poco es más la claro, es la esta, que ¿no? equilibra al final, y Ujú. en algún momento pensé, Qué fíjate el bueno. short, Ujú. en algún momento pensé dejar ese lado de lado y Ujú. hubiera sido un error increíble. De hecho, ahora me siento más cómodo en el short para que tú veas un poco, ¿no? Totalmente. ¿Y lo haces también discrecional? Es decir, tanto en short como en long es discrecional. Sí, Qué bueno. todo es discrecional. O sea, tengo unas pautas un poco a seguir, Ujú. pero sí, es todo Ujú. discrecional. Yo no hago nada de data. Ujú. Lo he pensado alguna vez de compaginarlo, pero creo que me quitaría un poco de ventaja el tema de estar más pendiente de más cosas Ujú. y al final creo que me podría perjudicar. Así que de momento no, Ujú. ya voy a seguir así. Y aquí ves un poco cómo está la efectividad Sí. del short. He visto un 70 y pico por Claro, ciento, ¿no? De win sí, rate. sí. Y aquí también creo que igual, ¿no? El Sí, 76, sí, mucho. el win rate Ujú. Y que tengo. claro, para que la gente también, que esto muchas veces lo llevo diciendo mucho tiempo, pero que la gente le sorprende mucho ver gente como tú que operáis con ratios negativos, ¿no? Porque vemos que tu average winning trade es de $55, pero cuando pierdes 135, lo que debe ser un 0,3 a 1 o algo así, ¿no? Más o menos. Mm, más o menos. Con un 0,3, 0,4 a 1, si tú tienes un win rate elevado, puedes llegar a generar resultados como los que tienes tú. Especialmente a mí lo que me parece, no sé cómo lo piensas, pero lo que me parece más destacable de este tipo de mercados es el número de oportunidades, ¿no? Porque veo casi 5.000 trades, perdón, casi 5.000 trades en este Mm, proceso de tiempo, lo que te ofrece una ventana de oportunidad muy grande para, primero, pulir tus habilidades, algo que en otros mercados es muy difícil porque ya, en muy poco tiempo aquí puedes desarrollar ciertas habilidades que tardarías mucho más tiempo en hacer en otro mercado, pero es que totalmente. además aquí es muy gratificante ver que los drawdowns, por ejemplo, son más cortos, porque si tú sufres un drawdown en otro mercado y no tienes tantas oportunidades, igual mentalmente sufres. Y dices, ostras, que cuando voy a salir de esto, empiezas a darle vueltas a la cabeza, y ahí es donde empiezas a modificar tu operativa. En cambio aquí, como en tan poco tiempo, si eres buen trader como haces tú y haces un tipo de operativa que funciona, que tiene edge, sales del drawdown, eso te da más confianza para que en el siguiente no tengas miedo, que lo hagas mejor, vas puliendo, escalas el riesgo y entonces todo va sobre ruedas, ¿no? ¿Lo ves así? Totalmente, Uh sí, -huh. sí. O sea, opino igual que tú. Y al final es un poco, ya como que lo veo esto como un juego realmente, ¿no? Con el tema del stream parece que estoy jugando a un juego de la Play, Claro. te lo juro. Sí, sí. Y Uh -huh. ya parece como algo, ¿sabes? Como que sigue siendo trading, Uh -huh. pero como que lo veo, la confianza que tengo aquí, pues no la he tenido en otro tipo de estrategia y de mercado. Y es como tú dices, eso realmente marca la diferencia, porque sí que es algo que intento siempre ver que cuando a lo mejor tengo una mala racha, no es que le baje el size, Uh que -huh. es, al final creo que inconscientemente lo hago, pero no lo hago de forma drástica, porque al final lo que hago a lo mejor es ser más selectivo, ¿sabes? Uh -huh. En los tipos de entradas que se van dando e ir poco a poco, encandelar un poco de días verdes para luego ya otra vez volver al estado inicial, ¿sabes? Que también es un poco importante ver cuándo no están funcionando en este caso algunos tipos de trade de la estrategia, ¿sabes? Ujú. Totalmente. Es importante. A mí lo que más me sorprende, tío, y más que vienes tú de otro tipo de mercados y por lo tanto me vas a entender bien, es cómo lo hacéis para, a nivel de small caps, para no, ¿cómo decirlo?, no encantaros con un tipo de activo concreto, ¿no? Es decir, porque al final vosotros rotáis mucho, entonces estáis constantemente cambiando de activos, cambiando de productos que operar. Cuando vienes del Nasdaq o de futuros o del DAX o del SP o de una divisa concreta, lo que sea, mucha gente
claro, hace estrategias orientadas a un tipo de activo. Entonces, tú si operas Bitcoin, por ejemplo, haces una estrategia para el Bitcoin, si operas Nasdaq, haces una estrategia para el Nasdaq, pero aquí es como que tienes una estrategia que va más allá del activo, sino que está hecho para el público que participa en ese tipo de activo o para el mercado en sí. ¿Puedes explicar un poco esa diferencia? Tú cuando te enfrentas a un activo, a una acción, ¿cómo la seleccionas? Decías antes eso, ¿no? Que quizás hay volumen, que hay un momento en que hace un breakout o lo que sea y a partir de ahí vas entrando y saliendo, pero ¿cómo es ese proceso de selección que se diferencia de lo que harías, por ejemplo, en una estrategia en el Nasdaq? Sí, yo me pongo un escáner ya desde... Me pongo a operar más o menos sobre la 1 de la tarde, poco antes, Uh-huh. hora España, Uh-huh. y ya estoy ahí pendiente de algún escáner algún stock que salte, y intento ver eso, intento ver que tenga una extensión lo mínimamente palpable, ¿no? Que a lo mejor sea al 50%, más o menos, ponte, ya le empiezo a echar yo el ojo. Uh-huh. Y que tenga un volumen, porque al final si está muy líquida, pues tampoco me interesa entrar porque me puedo quedar más fácil atrapado. Y busco un poco eso. Luego sí que es verdad que intento mirar el tema de noticias, a lo mejor también suelo mirar si... Porque claro, como un mercado este tan sesgado a la baja también Uh-huh. por las empresas que hay detrás, sí que intento ver a lo mejor si hay en algún día concreto pues mucho volumen atrapado, a lo mejor hace que sea como una resistencia importante, y ahí sí que los long pues los trato de evitar. Uh-huh. Y así un poco es una especie pues de dinámica que hago en el día a día, que al principio va a ser un poco más lenta, pero luego ya sí que lo haces de forma rápida, y tú ya mismo, como tú has dicho, con el tema de la cantidad de oportunidades que hay, los trades que he hecho aquí en un año, Uh-huh. pues al final aprendes mucho más rápido que en otros mercados, pero por el tema de ser de que hay mucha más cantidad de oportunidades, ¿sabes? Uh-huh. Totalmente. Y es un poco eso. Uh-huh. Luego, antes del Open, sí que hago un poco de watchlist, veo que significa básicamente que ver un poco las acciones que están un poco in play, ver un poco el float también que tiene, que también lo miro, es importante para el long, se me Uh-huh. olvidaba. Uh-huh. Y ver, pues, si a lo mejor ya, pero sobre todo, más que esto también es algo que he ido cambiando sí, en las small cap, yo miro un poco lo que es los fundamentales de la empresa, pero en lo que más me fijo es la acción del precio. Uh-huh. Porque aunque tenga X flow a lo que sea, si te has roto una acumulación importante por abajo de un mínimo, va a ser muy complicado que lo recuperes, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí sí que no me fijo tanto en los fundamentales y tal. Sí que ahora soy un trader mucho más de acción del precio, de mirar lo que está haciendo el gráfico, y no tanto lo que me dice X página de su float y tal, ¿sabes? Te entiendo. Uh-huh. O de noticias. Uh-huh. ¿Y podrías compartirnos si tienes ahí algún tipo de ejemplo de operativa de un día para que la gente Sí, entienda, traslade eso al mundo real? sí, por ejemplo, ayer, mm, por ejemplo, estuve haciendo, a ver. ¿Cuál fue la de ayer? Creo que fue esta. Para que te marca por trade. Uh-huh. Espera, vamos a ir primero al lado side long. A ver, salen aquí. Ayer, por ejemplo, estuve siendo long en esta, en HSW, que fue la que más me gustó. Uh-huh. Claro, aquí sale por trade, pero bueno, aquí ya es un poco lo que te comenté, ¿no? Una vez que ya. Esto fue a partir de. Esto ya es el Open, Uh-huh. para que los traders lo vean. Se ve bien, ¿no? Sí, Entiendo sí, que sí, sí. perfecto. Uh-huh. Claro, y aquí ya es un poco lo que te comenté. Hace un breakout de todo el pre-market high. Y aquí ya para mí es un aviso de que, bueno, aquí hay mucho short atrapado. Uh-huh. De hecho, halteó, o sea, Sí. se separó la cotización y abrió muy rápido de nuevo para arriba. Uh-huh. Y aquí no sale la entrada, pero bueno, yo aquí ya me empecé a posicionar por aquí, por aquí. Esta es la entrada que sale aquí, Uh-huh. ¿sabes? Y empecé ya a sacarle, como digo, un poco de profit al mercado. Casi siempre entro en lo que es en el retroceso, ¿sabes? Vale. Uh-huh. Y es un poco eso, continuando un poco la tendencia. Sí que me fijo a lo mejor, claro, no meterle la misma cantidad de riesgo aquí que aquí, porque a lo mejor el precio ya está un poco más extendido, o aquí. Eso también son cosas que con el paso del tiempo pues los traders van a ir viéndolo mejor. El tema de la experiencia para mí es súper importante, y estar pues siempre más o menos bien colocado con respecto al SAI con tu stop. También es importante el tema para reciclar y que no te quedes atrapado, Uh-huh. ¿sabes? Claro, para que la gente entienda lo que es reciclar, es decir, Mm. ¿a qué os referís con reciclar? Sí, es la gestión activa de la posición, o sea, de ir entrando, saliendo, a lo mejor yo normalmente pues entro por aquí, me saco a lo mejor aquí, tengo ya el 50% del trade aquí sacado mínimamente, ¿sabes? Uh-huh.
dejo correr otro tanto por si hace un movimiento como este y rompe de nuevo bastante bien, ¿sabes? Vale. Ujú. Dependiendo de la situación del mercado donde se encuentre el precio, pues soy más agresivo en lo que es la reciclaje, la gestión de la salida que en otros puntos. Ujú. Yo, por ejemplo, aquí me gusta mucho más aguantar porque yo siempre trato de ponerme en el lugar de qué estará pensando el trader que está al otro lado mía, ¿sabes? Que en este caso en el que está al lado short. Ujú. Pues habrá muchos que no han podido estopear aquí porque ha sido muy rápido Ujú. y a lo mejor aquí pues quieran cubrirse. Claro. E igualmente, el que va a long, como yo, mucha más gente, pues querrá posicionarse por aquí o por aquí, ¿sabes? Al mínimo dip, Ujú. retroceso. Ujú. Y es un poco, trato siempre de hacer un poco ese juego, porque aquí sí que, eso, sí que lo veo un mercado más noble en ese sentido, que cuando rompe, pues ya sí que te confirma, a veces no, ¿eh? A lo mejor a veces sí que le pido un poco más de confirmación, como es aquí, Ujú. que no te rompa y rápidamente te devuelva. Ujú. Aquí confirma bien y ya ahí sí que me mola para confiarle. Y vamos, aquí lo hice. A ver, espérate. ¿Cómo puedo quitar esto? No sé cómo puedo quitar esto ahora. A ver, escape aquí. Ujú. Mira, aquí puedo ver ahora el de otro trade también, que estará por aquí, que es el que comentaba antes que no sé por qué no salía. Creo que era este. Sí. Mira, este es el que he Ujú. comentado, Ujú. para que la gente también lo vea. Y aquí también añadí, Ujú. porque estaba en la base. Voy fijando un poco en eso. O sea, digamos que la operativa es, imaginemos, ¿no? Identificas un patrón de breakout, de pre-market, cuando abre el mercado, esperas que rompa, que genere, digamos, un tipo de escenario en el que tú te sientes cómodo añadiendo posiciones por tu lectura de mercado, por tu análisis técnico, y ahí Exacto, te vas sumando a cada uno de los pequeños retrocesos que va haciendo el precio, estimando que va a seguir tirando hacia arriba, ¿no? exacto. Vale, Y y dependiendo de la zona, pues voy secando más eso rápido. es, eso es. Para mí la clave es lo que dices, ¿no? Esa experiencia que te dice, vale, quizás aquí métele más, ahora sácale, ahora vuelve a añadirle porque quizás la señal tal. Ese reciclaje de saber entrar y salir constantemente, que es muy similar a un scalping muy activo, ¿no? Sí, Es lo que marca la diferencia en esto, porque de un periodo, de un rango de movimiento, puedes sacar mucho pequeño profit, ¿no? Con un riesgo muy limitado. Eso es exacto. espectacular. Y en los stops, por ejemplo, ¿cómo los estimas? ¿Dónde crees que el stop debería estar? Yo normalmente suelo tenerlo en el VWAP o en el momento en el que hay ese desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta acumulación, pues prácticamente sería lo mejor es que no sé el VWAP aquí Mm. como, a ver, VWAP, pero estaría más o menos en esta zona, en el VWAP o Ujú. normalmente donde arranca en este caso, pues el desequilibrio, Vale. que es la vela un poco de por aquí del Open, ¿sabes? Ujú. Ahí es un poco donde yo pondría Vale. lo que es mi riesgo, Digamos normalmente. donde se pierde el sentido del largo, ¿no? Es decir, el momento en que Sí, ves que... claro, Ujú. es un poco eso. Y si va llegando a riesgo y no roto la Ujú. posición, no, obviamente me gustaría no tener tantos size en esos niveles porque sería, claro, al final mucha gente dice, bueno, si tu stop está en el VWAP, donde más debes tener el size, claro, pero es que si ya el precio te va llegando a esa zona, a ese nivel, es porque no está funcionando el trade. Ujú. Creo que es algo muy importante también el tema de identificar cuándo el trade no está yendo de la forma que esperas. Porque Claro. hay mucha gente que se piensa que esto es una martingala y va Mm. cayendo, cae. Yo llego a un momento que a lo mejor, si me da dos o tres entradas y veo que ya no tira a mi favor, a lo mejor es que ni añado, o añado una cuarta parte de lo que añadí arriba. Ya un poco para que ver que todavía no tengo una posición muy grande y que al mínimo impulso que dé puedas sacarme incluso en pérdida, ¿sabes? Ujú. Que también es importante eso, saber cuándo el término funciona, sacarte, asumir pérdida y eso, es un poco. Total. Y quizás eso pues me lo ha dado el tema de toda la experiencia que llevo. Ujú. Pero sí que es verdad que esto es algo muy diferente a lo que sé yo anteriormente y también por eso pues, estoy contento por el tema 100%. de Ujú. cómo lo estamos Totalmente. haciendo. Sí, y además, no sé si lo ves igual, pero es como lo más cercano posible, esto siempre me ha parecido a mí, lo que hacéis vosotros, a ser el trader que cuando uno se inicia piensa que puede llegar a ser. ¿No te pasa eso? Es decir, yo cuando me inicié en esto, lo más cercano que veo, que es a lo que yo imaginaba que era ser un trader, es algo similar a esto. El hecho de, como dices tú, como una especie de incluso de videojuego, en el que estás delante de una pantalla, ves unos movimientos muy activos, muy volátiles, tú entras, sales, estás como eso, como jugando un videojuego, ¿no? Pero ganando dinero. Y es Total. fuerte decirlo porque entiendo que decimos la palabra videojuego aquí porque entendemos que quien nos esté viendo entiende cuál es el lore de nosotros, Sí, de lo que hablamos, que no estamos diciendo que esto sea sencillo, sino que es más la sensación que te puede llegar a dar, porque muchos de vosotros incluso, no sé si lo haces tú, utilizáis un Steam Deck, ¿no? Algo similar, ¿no? sí, Para aquí lo operar, ¿no? tengo. Perfecto. Aquí. Vale, para que la Sí, gente lo vea, es decir, no siquiera operáis con teclado, sino que son hotkeys directamente asociadas en una herramienta que te sí. permite entrar y salir rápido con profit y stop. Entonces es muy interesante eso, tío. Seguramente a mucha gente eso no se le ocurre, ¿no? Que cuando no conoces este tipo de mercado no te imaginas que eso se puede llegar a hacer así. Claro.
Y luego, mira, si quieres continuar, por ejemplo, este mismo stock, lo bueno que tuvo Ujú, es que metió luego la entrada en el short. Lo bueno es que se puede aprovechar tanto el lado alcista como bajista, ujú. aprovechar los diferentes, el pan and dump que suelen dar este tipo de stocks. Y aquí pudimos aprovechar también, en este caso, el lado bajista de este stock. Mira, aquí, a ver si lo tengo por aquí. También para que lo veáis un poco como lo... Ujú. Este sí fue un único trade. Ve, por ejemplo, aquí teníamos la VWAP, que la verdad que no sé si exactamente coincide con la de la plataforma que tengo, pero ve aquí, por ejemplo, ya es un poco lo mismo, ¿no? Rompe esta acumulación, empieza a salir volumen, los largos que estopean, por aquí cerca en VWAP, pues yo me meto aquí donde el largo no ha podido salirse, pues Claro. cercano a la VWAP, Ujú, y donde estopeo, pues seguramente sería por aquí, donde realmente se inicia ese desequilibrio último ujú. y donde el punto en el cual si llega el precio ahí, pues ya me invalida mi tesis anterior. Y aquí voy un poco igual, haciendo un poco lo mismo. Yo realmente sí que en el lado bajista sí que aguanto un poco más las posiciones Ujú, por el propio contexto de este mercado, ujú, pero también me reciclo. Y más en este tipo de semanas que está siendo complicado para el lado, en este caso el short, ujú. y sí que eso lo miro con, no sé, con aplicaciones que hay y sí que ahí voy más agresivo también en la salida, sobre todo cuando ya empieza un poco a llegar a VWAP, veo que Ujú. acumula mucho. Esas son cosas también que me adapto un poco al contexto actual del Qué mercado. bueno. Sí, ahora que dices esto de aplicaciones, por ejemplo, ¿utilizas Flash Research o algo similar para... Sí, Vale, perfecto, para que la gente lo sepa, ¿no? Que existen... a mí, sí, el otro día hablaba con Nacho, en este caso, que es uno de los fundadores de Flash Research también, que es un gran trader, y hablábamos ostras, tío, que ojalá hubiese eso en otros mercados, porque te da una cantidad de información total. increíble para poder tomar decisiones estadísticas, o sea, con datos, pero siendo discrecional, y eso me parece brutal. Claro, por ejemplo, Flash comentaba eso de que la estadística de que este mes estaba siendo muy alcista para las acciones. Total, Y, total. y eso pues te dice que hay que tener un poco más de cuidado con el lado short o cuando empieza a peligrar, cuidado porque está habiendo muchos squeeze, vaya, en este aspecto. Qué bueno, tío, Y qué eso es bueno. una ventaja que veo en este caso al discrecional y tener esa información, Ya ves. ¿sabes? Ojalá, ojalá llegue a otros mercados porque es increíble, la verdad. Quiero hacerte dos últimas cosas, ¿vale? Ya te dejo, que me sabe muy mal Perfecto. siempre quitar tanto tiempo a alguien, pero hay dos cosas que me No, vienen a la cabeza. La primera de ellas es, has hablado del tema del escalado, ¿no? De esos cajones, de esa subir size. Tú tienes, decías que subías cada mes, ¿tú tienes algún tipo de plan, por ejemplo? Porque he hablado con otros traders que se establecen con una especie de orden cronológico para decir, mira, cuando llega este objetivo subo, cuando tal bajo, ¿tú eso lo has hecho o cómo has ido subiendo ese size? mm, yo realmente, como lo hago, o sea, lo hago un poco a mi manera, pero sí que obviamente tiene que la cuenta que ir creciendo, pero sí que intento, por ejemplo, viendo mis estadísticas, que el peor mes que he tenido a lo mejor un día de 3 o 2 Rs abajo. No, no tienen por qué seguidos, pero sí que los he tenido a lo mejor en total en el mes. Pues sí que trato de hacer que incluso teniendo ese día 2 Rs abajo, perdón, ese día no, durante ese mes que tenga a lo mejor 2 Rs, pues que todavía pueda tener que el siguiente día que tenga en este caso de trading, pues si me llega la R, que no sea un 10% de la cuenta, Vale. ¿sabes? O un 12. Realmente en el sentido de que pueda tener un poco de colchón para que, bueno, si tengo un muy mal mes y tengo 3 R seguidas, imagínate, pues que ese tercer día no pierda más de un 10% la cuenta, porque más o menos estará en un 7 8%, no sé, no sé cómo estará. Pero que realmente eso, que no vea que ha sido una pérdida demasiado abultada para que me pueda afectar, ¿sabes? Sí, psicológicamente. Y es un poco como lo hago, pero como no he tenido más de dos, un poco para escalar igual, para escalar lo que trato de hacer es eso. Si por ejemplo tengo mi R en $4.000, pues si quiero subirla a 5.000, por ejemplo, pues al menos tener en la cuenta 60.000, ¿sabes? Para que al menos pueda tener 2 R y siga teniendo un día de que si tengo un más loss sea del 10%. Vale. Es un poco como yo lo tengo planteado. No lo hago exactamente así, a lo mejor estoy en 58 y lo subo, Ya. ¿sabes? Pero un poco como lo estoy haciendo. Y de hecho, yo comento mucha gente que veo que me escribe también de querer rápido escalar y tal. Claro. Y es que si la confianza no, o sea, sin creer lo que estás haciendo, sin ver realmente dónde eres bueno, eso va a ser muy complicado porque si seguramente palmes dinero. Tienes que ver dónde eres bueno y ya a partir de ahí, aunque le metas un riesgo uniforme a todos los setups, estrategias, y ya luego a partir de ahí veré que eres bueno y ya ir escalando y ahí ya vendrá todo mejor rodado. Pero antes
Hay que ser más cauteloso. Totalmente, totalmente. La clave lo que dices tú, ¿no? Que además has hecho una especie de cálculo del drawdown estimado que te puedes llegar a permitir porcentualmente. Eso la gente no lo hace, Sí, entonces se encuentran con pérdidas monstruosas porque no hacen lo que haces tú. Es decir, vale, yo sé que más o menos estadísticamente poco probable es que tenga en un mes más de 2 Rs de pérdida, ¿vale? Pues entonces estimo qué capital quiero arriesgar en eso. Entonces una especie de fórmula exactamente. mental que te ayuda a saber que si tienes un drawdown o tienes un mes malo, al menos la pérdida no te va a destrozar el camino que llevas hasta ahora. Y eso es Exactamente. brutal, buenísimo. Y ya para acabar, a nivel de formación, porque has mencionado mucho el tema de formación, de Edu, de Xavi, vienes también de, como decíamos antes, me parece muy interesante tu testimonio por el sentido de que vienes de mercados en los que la formación, no sé si compartes lo mismo que yo, es compleja, porque no hay transparencia, es difícil encontrar lugares en los que veas resultados reales. Sabiendo todo esto, ¿qué consejos te podrías dar a la gente a día de hoy a nivel formativo? ¿Dónde formarse, cómo aprender? Sí, yo lo que recomendaría a las personas es que, bueno, pues obviamente que el trader en este caso te vaya a formar, por ejemplo, Edu, Xavi, o sea, realmente que veamos que lo que hay tras es real y que eso, y que luego pues veamos que eso, que lo que ocurre realmente no es algo demo, ni ficticio, ni nada, que realmente pasa. Y que podamos verlo, yo recomiendo, en el día a día, o sea, el verlo operar, cómo gestiona las posiciones, luego también en este caso, pues el tema de la comunidad, del grupo de traders también, que te puedan también ayudar en determinados momentos, que tengas algún tipo de seguimiento. Un poco, yo lo que recomiendo un poco eso, ¿no? Que realmente pues puedas curtirte como trader en ese tipo de contextos, de grupo. Y luego aparte, si tú también puedes tener alguna persona en el mismo grupo que también esté en tu mismo nivel, un poco más alto, y te pueda también echar una mano con ellos y los dos analizar, operar juntos y complementéis bien. Para mí esas son un poco las claves que yo he seguido y me ha ido bien, y también creo que a todo el mundo le puede ayudar. Es algo que no te puede perjudicar. A ver, si es una persona que está todo el día negativa, Claro. eso es otra cosa. Pero normalmente operar en compañía, Ujú. operar con traders que te complementen, estar en un grupo de trading con traders reales que suben día a día su operativa y que te muestren la realidad de esto también cuando pierden, me parece lo correcto. Totalmente, tío, totalmente. Tío, Sergio, espectacular. Ya como colofón, no sé si siempre lo digo, que si has visto la película de Regreso al Futuro, en la cual tú puedes coger un coche, un DeLorean, te vas al pasado, puedes hablar contigo mismo para darte algún consejo, ¿no? De cómo llegar lo antes posible hasta aquí. ¿Tú tendrías algún consejo que te darías hace 10 años? O sea, decirle, ¿no? A mi Sí. yo del pasado, Sí, imagínate que puedes coger una máquina del tiempo, irte a sí. el primer momento en el que estás allí, que me decías que habías ido a una formación, ¿no? O un evento o algo así, donde esto, imagínate que puedes parar ahí al Sergio de allí, de ese Al, momento, y decir, vale, vengo del futuro, te puedo decir algunas cosas que te van a sí. ayudar. Sí, yo es que creo que realmente todo lo que he ido pasando por esas etapas, obviamente me hubiera gustado llegar quizás a este punto antes, pero creo que todo ha tenido su sentido y a lo mejor no hubiera sido igual Ujú. de no haber pasado por quemado cada etapa. Pero bueno, le diría que siempre lo mejor está por llegar, o sea, un poco y que sea paciente, y sí que es verdad que eso sí que lo he llevado bien. Sí, es cierto que empecé en un momento de mi vida que lo podía llevar mejor, a lo mejor si empezara bien el trading o dentro de unos años que a lo mejor ya formo una familia, lo que sea, pues ya ahí Ujú. sí que sería más complicado porque tienes muchas más responsabilidades, muchas más cosas que... Total. Pero Ujú. creo que empecé en el momento idóneo, y con las Smallcaps pues también más o menos igual. A lo mejor hubiera estado mejor un año antes, dos, Ujú. pero bueno, toca cuanto toca, pero sí, le diría a lo mejor eso, que siempre lo mejor está por llegar, y espero que siga así. Qué bueno, tío, qué bueno. Consejazo. Sergio, tío, ha sido un placer, de verdad. Espero que siempre que quieres compartir algo, que sepas que aquí tienes una ventana para que la gente seguro que te quiere Muchas gracias. escuchar. Y ha sido un placer. Igualmente, espero nos veamos pronto. Totalmente. Por cierto, seguid a Sergio en tus redes sociales, las pondré aquí abajo, ¿vale? Las que me digas. Tanto tu canal de YouTube, Perfecto. Twitter, donde tú quieras, Instagram, todo donde estés ahí compartiendo contenido e información siempre es valiosa. Así que la tendréis aquí abajo, ¿vale? Sergio, tío, un abrazo muy Perfecto. grande. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.